Entel y sus planes adicionales Te Sumo presenta Tele 13 Central. Cuenta corriente Live de Santander. Entel y sus planes adicionales Te Sumo. CMPC, vive lo natural. Sets y faldas en Falabella. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Universidad Autónoma de Chile. Santa Isabel te conviene. Y Quino trae 4.600 millones. Presentamos Tele 13 Central. Muy buenas noches, estamos comenzando esta edición de Tele 13 con una información policial en vivo porque al menos 3 personas han resultado heridas a bala en el mercado Tirso de Molina. La urgencia llama entonces esto luego de que un sujeto disparara mientras se desplazaba en un scooter, según las primeras informaciones. Corroboramos todo, sumamos antecedentes junto a Karen Velázquez en vivo a esta hora. Karen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Información de último minuto, porque esto ocurrió cerca de una hora atrás, acá a las afueras del Tirso Molina. La imagen en vivo, en directo también, del procedimiento policial que todavía está en curso. Se habría producido estos disparos contra un grupo de colectiveros que estaciona a las afueras de este lugar, precisamente por parte de un sujeto que se trasladaba en scooter. Él habría llegado, por lo que dice Carabineros de forma preliminar, con un arma de grueso calibre, no estamos hablando de cualquier armamento, y habría realizado estos disparos contra algunas personas que estaban acá, incluyendo mujeres, una de ellas que tuvo la mayor lesión en su cabeza. Fue justamente esta mujer que se encontraba al interior ya de un taxi colectivo. Sin embargo, hasta ahora lo que se informa por parte de Carabineros es que tendrían a una persona identificada, no confirmada, pero sí identificada. Esto obviamente es información preliminar que tiene que ser confirmada durante los próximos minutos. Y lo que dicen algunos testigos también que estaban presenciando esto, sobre todo locatarios, porque recordemos que el Tirso Molina cierra de las 5 de la tarde. Sin embargo, la florería que está al costado, la pérgola, esta cierra más tarde, eso de las 7. Entonces había mucha gente todavía trabajando en ese minuto. Dicen que escucharon los disparos, incluso que escucharon gritos contra estas mujeres que le dijeron, te voy a matar. Posterior a eso se habrían escuchado estos disparos, al menos 5, que habrían realizado un sujeto que se trasladaba en scooter y que finalmente, lamentablemente, le disparó a 3 personas que estaban acá a las afueras del Tirso Molina. Información preliminar y que por supuesto tiene que ser confirmada durante los próximos minutos. Lo que sí tenemos claridad es que los 3 heridos ya fueron trasladados a distintos recintos asistenciales.
Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de esa información y mayores antecedentes, especialmente de la gravedad de la lesión a bala, si es que efectivamente se confirma que es en la cabeza de esta mujer, y por supuesto los esfuerzos para salvarle la vida, porque estamos hablando obviamente de una lesión de extrema gravedad. Gravísima la situación, nos quedamos atentos. Muchísimas gracias, Karen. Buenas noches. Siguiendo con más informaciones, 6 hoquistas y un atleta de la delegación cubana abandonaron la Villa Panamericana durante este fin de semana. Un escape que, si bien es considerado como una falta grave de indisciplina en ese país, va en aumento. ¿Cuáles son las motivaciones y qué escenario enfrentan esos deportistas hoy aquí en Chile? Bueno, hay que decir en todo caso que la mayoría ya solicitó representación jurídica para enfrentar este proceso. El pitazo final del partido frente a Uruguay por el 5º lugar fue el momento perfecto. El sábado se les perdió el rastro a 6 jugadoras de hockey césped que decidieron fugarse de la delegación cubana presente en Santiago. La noticia se propagó rápidamente y se conoció este domingo durante la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos. La verdad es que no tengo información y yo no he tenido ninguna denuncia desde el Comité Olímpico de Cuba, ni de su presidente, ni de nadie. Pero es un secreto a voces. Las 6 deportistas no quieren volver a las condiciones de su vida en Cuba y no fueron las únicas. Campeón panamericano junior representando a Cuba, Joao Hilas. Quien sorprendió con la medalla de bronce en los 400 metros con vallas también se escapó. El mejor resultado de la carrera de este deportista de tan solo 21 años, que también optó por fugarse de la Villa Panamericana. Su paradero hoy es desconocido. Están con su documentación vigente y que como tal esperaremos cuál es el desarrollo que corresponde. Efectivamente, cabe la posibilidad de que puedan salir del país, como que puedan permanecer por algún tiempo, porque todavía está vigente esa autorización de ingreso al país. Malas condiciones y falta de recursos en Cuba son reclamos históricos. Las deserciones de deportistas cubanos se han multiplicado como una estampida imparable y Chile se ha convertido en un destino atractivo para muchos. Un rostro conocido es Yasmania Costa, quien en estos Juegos Panamericanos se quedó con la medalla de bronce en la lucha greco-romana, y esta es parte de su historia. Del 2015 vino un Panamericano de lucha en Santiago. Fue tercero y la misma noche en que debía volar con sus compañeros a La Habana, se escapó del Hotel Fundador. De madrugada, sin pasaporte ni dinero, comenzó una dura travesía por Chile, donde trabajó como guardia de seguridad para sobrevivir, hasta que comenzó a competir por un país que casi 3 años después le entregó la nacionalidad por gracia. La visa de estos deportistas le permite permanecer legalmente en Chile por 90 días, pero ¿qué escenario enfrentan una vez concluido ese periodo? Algunos de los atletas ya cuentan con representación del estudio jurídico Hurtado y Bonito Abogados. Los atletas cubanos siempre son constantemente vigilados por las autoridades de la isla en sus viajes al exterior. La mayoría de los pasaportes de dichos atletas son retenidos por las jefaturas de las delegaciones para limitar sus movimientos y disminuir el riesgo de escape, e incluso es posible que puedan incurrir en sanciones penales por haber abandonado sus delegaciones. En la actualidad, todos los atletas se encuentran bien, en compañía de amigos que los han recibido muy solidariamente, y se están analizando las circunstancias particulares de cada uno de ellos para realizar las solicitudes que en derecho corresponden. El elenco cubano tuvo una destacada participación en los Panamericanos. Cerraron con el 5º puesto con 69 medallas, resultados exitosos que contrasta con la realidad que enfrentan en la interna. Se estima que solo en 2023 un total de 58 deportistas de Cuba han desertado, un éxodo que sin duda hoy golpea con fuerza el movimiento deportivo cubano. Yo, como jefe de asesores, tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de junio, antes que el presidente de la República, donde se señalaba como rumor de que había una situación en la región de Antofagasta donde Daniel Andrade tendría alguna participación en una fundación que a su vez tenía un vínculo con la Seremi de Antofagasta. Concurrió y finalmente habló, porque tras negarse a asistir en 2 ocasiones, finalmente el jefe de asesores de la presidencia, lo veíamos en imágenes, rompe el silencio ante la comisión investigadora del caso Convenios. Miguel Crispi admite entonces que se enteró de un rumor del caso Democracia Viva 9 días antes que estallara públicamente el escándalo publicado por un medio local. Me parece insólito, ¿verdad? Me enojé.
El remesón se prestó para más de una broma. Es que el temblor no solo interrumpió la comisión investigadora del caso Convenios, calificado de manera transversal como un terremoto político, llegó justo cuando el jefe de asesores del presidente Boric, Miguel Crispi, asistió a la instancia tras haberse negado en 2 oportunidades anteriores. La pregunta para el militante de RD era clara desde la oposición. ¿Cuándo supo La Moneda y el presidente Boric del caso Democracia Viva que estalló el 16 de junio tras la publicación del medio Timeline? El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. Apenas yo supe personalmente que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline. Este lunes Crispi rompió el silencio y sumó nuevos antecedentes. El presidente de la República se enteró el día 16 de junio. Yo como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de junio. Se señalaba como rumor de que había una situación en la región de Antofagasta donde Daniel Andrade tendría alguna participación en una fundación que a su vez tenía un vínculo con la Seremi de Antofagasta. Lo que hago es derivarla a la subsecretaria de Vivienda. Rumor que dice le llegó por parte de un miembro de su equipo. Según el jefe del llamado segundo piso, por teléfono le pidió a la ex subsecretaria de Vivienda investigar. El día 16, al igual que ustedes, en base a un medio de comunicación, es que de lo que doy cuenta es que, bueno, no se habían tomado decisiones y resoluciones en función de este caso. Y en ese momento yo le comento al presidente de que yo había tenido noticias de un rumor que daba cuenta de que estaba esta situación en Antofagasta. Creo que es poco creíble el relato y hay contradicciones con la fecha. Los equipos y los asesores toman conocimiento cuando les llega información y luego requieren más elementos de información. Transcurren días hasta que está la información debidamente procesada para tomar decisiones políticas. Tanto desde RN como desde la UDI llamaron al presidente Boric a evaluar la continuidad de Crispi en el cargo. Nos parece que el jefe de asesores de un segundo piso no puede actuar con tal nivel de negligencia. El que haya habido rumores y no se haya presentado, por ejemplo, a la Fiscalía correspondiente, al Ministerio Público, habla también de haber dejado pasar por parte del gobierno este caso. Nuestros cargos están siempre a disposición. El jefe de asesores del segundo piso descartó además irregularidades en su calidad de ex subdere por el millonario convenio de Procultura con el Gore de Antofagasta. Pidió ser citado a declarar a la brevedad a la Fiscalía y se retiró sin responder preguntas de la prensa. Hoy en Reportajes. En un sitio Riazo afuera de una empresa apareció el cuerpo de una joven de 21 años. Le dispararon 5 veces, la dejaron ahí para que muriera. Y es en ese lugar donde don Emerson efectúa 6 disparos, 5 impactan a la víctima. Quitadas de droga, homicidio calificado parricidio. Todos hechos ocurridos en menos de 24 horas y quedan investigados por la subinspectora Valeria Vivanco el 13 de junio del 2021, día en que se transformó en una mártir de la institución. Mi hermana murió en manos de su propio compañero. Una historia de traición llena de violencia y que sorprende por sus detalles, que recién hoy serán dados a conocer a la opinión pública. Y esos detalles usted lo conocerá más adelante aquí en Tele 13, no se lo pierda. Vamos ahora a otros temas porque las indicaciones presentadas por el gobierno a la ley corta de ISAPRES elevan el monto a devolver a los afiliados a $1.000 millones. Esta mañana la propuesta fue analizada por la Comisión de Salud en el Senado. Veamos en qué consiste y qué reacciones ha generado. Ojalá lo devuelvan luego, porque esa es la idea. No es la idea tenerlo tantos años ahí. Una fecha tope y listo, no que suspender, que tramitar. Debe existir una devolución. Lo que sí creo también que debe haber habido un acuerdo entre el gobierno y la ISAPRES. Usuarios de ISAPRES que viven en la incertidumbre por la continuidad del sistema y la devolución de dinero ordenada por la justicia. Las indicaciones del gobierno a la ley corta establecen un nuevo monto a pagar por la tabla de factores, $1.000 millones en máximo 10 años.
Cuando llega un acuerdo transversal de 16 miembros de una comisión técnica, lo primero que haga este gobierno es pisotear ese acuerdo. Rechaza el concepto de mutualización que propuso la comisión. Se vuelve a un cálculo mucho más alto de los montos a devolver, con recursos que hoy día no están disponibles en el sector. Hace un mes, el comité asesor resolvió que las ISAPRES debían devolver 450 millones de dólares, un tercio del monto original, con pago anual de 45 millones de dólares. El Ministerio de Salud lo elevó a más del doble. Me parece que pone en riesgo la viabilidad del proyecto de ley corta y en segundo término, desde el punto de vista técnico, al tener una solución distinta, al mantener solamente el plazo y al mantener uno de los aspectos como es la obligación de cotizar el 7%, deja al sistema en una situación complicada. La propuesta del gobierno establece que la devolución de los 1.000 millones será a través de excedentes que pueden ser retirados en dinero una vez al año. Ojalá que se solucione luego, por el bien de todos nosotros. Si los vamos a un sistema público, va a colapsar. Si ya está colapsado el sistema, es malo el sistema. ¿Cómo funciona? Imagínate todo el sector privado al público. A mediodía, la Comisión de Salud del Senado recibió las indicaciones del Ministerio. Estamos preocupados, señor presidente, porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y de esa forma mantener las coberturas de las personas. Y hay que ir dando cuenta de exactamente cómo se recogieron incluso los elementos del informe de la Comisión Técnica, que yo he insistido y que se tomaron en su gran mayoría, y los que no se tomaron fue por razón meramente de análisis jurídico. Vamos a convocar a los máximos representantes de dicho comité técnico para que en su argumentación refrenden argumentos que permitan modificar enmiendas que pueden ser conversadas en esta tramitación. Aquí no está dicha la última palabra. Ahora deben ser discutidas en la Comisión de Salud del Senado para avanzar en su tramitación. El Congreso tiene plazo hasta mayo para aprobar la ley corta que cumpla con el fallo. Un violento robo y balacera se produjo hoy en una joyería en pleno centro de Viña del Mar, mientras que en Valparaíso continúan los robos a turistas. Hechos que mantienen en alerta y preocupados a quienes viven en ambas comunas porque las cifras de la delincuencia en ambas zonas siguen al alza. Rompieron la vitrina y llenaron un balde con todas las joyas que robaron de esta joyería ubicada al interior de una galería en pleno centro de Viña del Mar. Todo sucedió temprano esta mañana, vista y presencia de varios locatarios comerciales que aseguran eran 4 delincuentes, todos caracterizados con la máscara de la serie La Casa de Papel. Nos tocó un balazo acá justo al lado, que sentimos que nos cayeron todos los vidrios encima y eso, y nos tocó tirarnos al piso y podernos resguardar 5 balazos. Oiga, y esta persona dice, por los mismos techos de la otra galería llegó a su joyería, al patio. Sí, al patio, y salió por acá tranquilamente arrancando. Es la tercera vez en el año que ya nos asaltan. Estamos decidiendo cerrar, irnos fuera de Chile, porque este país ya no hay nada que hacer ya. Un atraco que fue rápidamente frustrado a disparos por 2 funcionarios de civil de la PDI. Y que más tarde derivó en la captura de uno de los delincuentes que intentó resguardarse en el techo hasta que todo terminara. Se logra detener a uno de los antisociales de 22 años y otros 3 se dan a la fuga, colisionan un vehículo en la esquina de calle Viana y dejan todas las especies en el lugar. Este registro corresponde a otro asalto del que fueron víctimas 2 turistas el fin de semana en Valparaíso. Ambos fueron intimidados por 2 antisociales con un arma cortopunzante, quienes les arrebataron todas sus pertenencias y huyeron del lugar. Hecho que se produce a días de que la embajada estadounidense alertara acerca de la delincuencia en Viña del Mar y Valparaíso. Que en lugares turísticos acá en Valpo andan todos botados, entonces la gente anda con las mochilas, las cámaras ahí. Es una ciudad turística, entonces como Viña también, pero también se está sobrepasando la delincuencia. La calle está tranquila, hay mucha policía también, entonces. ¿Han tomado sus resguardos? Sí, algunos sí. Todo mundo quer conhecer Chile, todo mundo quer visitar Chile e o turismo aqui está crescendo e a gente tem que cuidar isso, tem que proteger os turistas. Lamentables sucesos que empañan por estos días a 2 de las ciudades más icónicas del turismo en la quinta región y a las que las cifras parecen no acompañar, porque según datos del propio Ministerio del Interior, existe un aumento en materia de robos con sorpresa y de vehículos en Viña del Mar y Valparaíso respecto al 2022. Esperamos que ahí existan las sentencias condenatorias más severas. Se puso en peligro a parte de la comunidad.
Aumento de la delincuencia en el puerto y la ciudad Jardín, que difícilmente pueden camuflarse, cuando a inicios de semana ya se conocen 2 violentos robos perpetrados a mano armada. La siguiente es una historia de violencia inaceptable que al parecer no tiene fin, pero esta vez al menos en prisión preventiva y ahora por los delitos de homicidio frustrado y desacato quedó el volante de Colo-Colo Jordi Thompson tras ser detenido nuevamente anoche por agredir a su pareja durante la madrugada. Esto ocurrió en la comuna de La Florida. El club, en un muy breve y escueto comunicado, aseguró que al igual que en episodios anteriores, el jugador fue separado del primer equipo. Ándate para la casa, guacho. Mario, ándate para la casa, la pulenta, ándate para la casa. Ándate para la casa, de verdad. Fueron los primeros registros públicos que demostraron que algo no andaba bien entre el futbolista Jordi Thompson y su pareja. Después vendrían varias agresiones, también en lugares públicos, que terminaron en una formalización. Pasamos a hablar directamente de una relación de violencia. Si no lo formalizan nuevamente por otros hechos, después de un año esta causa se termina, siempre y cuando haya cumplido con todo lo que le acabo de señalar y además no haya sido objeto de otra formalización de investigación. Así se lo advertía en mayo pasado el juez a Jordi Thompson. No podía existir otra causa, no podía haber otro hecho de violencia y como medida precautoria él debía estar lejos de su víctima. Pero a los pocos meses ambos retomaron la relación, por lo que la cautelar de alejamiento de la víctima quedó sin efecto. La prohibición ahora era no acercarse en términos violentos. Tampoco lo cumplió. Esta madrugada fue nuevamente detenido por intentar asfixiar a su pareja. Y con el objeto de darle muerte, le tapa la boca y la nariz con sus manos, subiéndola a la cama donde la toma del cuello, comienza a asfixiarla mientras le grita, te odio, tu madre. De acuerdo con la preventiva porque creo que ya no fue solo que me tapó la boca para que yo no gritara, sino que por algo me tapaba la nariz. Yo le decía que me estaba ahogando. Y es que la reiteración esta vez le costó caro. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del volante de Colo-Colo. Eso pese a que durante la formalización hubo cuestionamientos a las pruebas presentadas por la víctima. ¿No podría acercarse usted en la foto que me muestra la fiscal? Que dice que tiene hinchado el rostro, pero a mí me costó ver eso. Defensor, usted podría acercarse para que veamos la misma foto. Desde el club de Colo-Colo, cuando fue formalizado por estos hechos, sancionaron al deportista separándolo del plantel de honor. Sin embargo, al tiempo fue reincorporado. Hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol. Llamamos a no hacer juicios, a no revictimizar y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es, como un delito, no un problema de camarín, no un problema personal. Pero la sanción fue parecida. Desde Colo-Colo emitieron un comunicado informando que decidieron la separación inmediata del jugador del primer equipo. Un hecho que, según los expertos, no debería catalogarse como una relación tóxica, sino que directamente como una relación de violencia, donde juzgar no es opción, sino más bien dar apoyo a quienes son parte de este círculo. Son círculos de violencia donde vamos a caer quizás 1, 2, hasta 7 veces. Creo que lo importante es poner el foco en los dos, ¿cierto? Porque esto es un patrón relacional. No solo en la víctima, sino que responsabilizar también. Aquí hay una víctima y hay un responsable, ¿cierto? Aquí no hay un amiga date cuenta, sino que aquí hay un círculo de violencia que es importante romper. Thompson fue formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato. Quedó en prisión preventiva y se determinó 45 días como plazo de investigación. Esta vez tendrá que ingresar a cumplir la cautelar a Santiago 1. Hay un peligro para la integridad física de la víctima de que esto pudiera volver a suceder y pudiera llegar a tener en un momento consecuencias fatales. Hechos que siguen ocurriendo mientras el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue tramitándose en el Congreso. Solo pasa en Chile, solo pasa en Chile. Bueno, fíjese ahora en esta cifra, 4.089.248 personas. Ese es el dato exacto de los chilenos que se encuentran en mora. Un número que preocupa y por eso el gobierno anunció un proyecto de ley para acceder a créditos que sean más baratos y que permitan refinanciar las deudas. Te vaya ahogando hasta que no haya que hacer.
La experiencia de Ana seguramente le hace sentido estar endeudado y buscar como sea cumplir con esos compromisos. Es como se dice hacer la bicicleta, pues pago y pido, pago y pido. Lo vivió una vez y nos asegura que hace todo lo posible para que no haya una segunda. Está jubilada y no le alcanza. El año pasado tuvo que volver a pedir un crédito. Ya estoy saliendo. Ya, perfecto. Pero ha sido difícil. Muy difícil, pero muy difícil. Y justamente para esas personas como Ana, que están complicadas pagando una tarjeta o un crédito, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que incluye como medida refinanciar sus deudas con una garantía estatal del 50%. Se va a sustituir ese crédito por un crédito nuevo, pero donde la persona va a tener, por así decirlo, un respaldo adicional, que va a ser el respaldo del fisco. Y al tener ese respaldo adicional, el riesgo del crédito va a ser menor y la tasa a la cual se va a emitir ese nuevo crédito también va a ser menor. Hay requisitos: tener ingresos mensuales brutos bajo el 1.500.000 pesos. Se podrán refinanciar hasta 160 UF, cerca de 6 millones de pesos, y si está atrasado en el pago, no sean más de 90 días, entre otros. Y ojo, que solo para deudas de consumo o comerciales. Pues ojalá fuera lo antes posible. Serviría para salir a flote de eso. Mucha gente tiene niños y no puede salir, como se dice, del hoyo que están metidos. Un gran alivio creo para la gente, porque en estos momentos la gente está complicada lamentablemente económicamente, porque el trabajo está escaso, los sueldos están más o menos bajos y todo caro. Solo para aclarar, la iniciativa no es una transferencia directa de dinero, sino una opción para bajar los intereses de su deuda, pudiendo consolidar varias, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. El proyecto incluye otras medidas relacionadas al endeudamiento y sería ingresado al Congreso durante esta semana. A esta misma hora, pero en 41 días más seguramente ya sabremos si nuestro país contará o no, se decidió o no por una nueva constitución. Ese 17 de diciembre vamos a concurrir, al plebiscito del texto que ya fue aprobado por el Consejo Constitucional y cuyos contenidos comenzaremos a revisar en detalle a partir de hoy de manera muy clara con Álvaro Pazzi, por cierto. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Sole? Muy buenas noches. Tú decides. Tú decides, 2023, claro. A partir de hoy vamos a estar revisando los contenidos, los debates, las discusiones que se van a dar. Algunas cifras para empezar. Vamos. 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias. Son 51.000 palabras las que considera esta propuesta constitucional, que aborda muchas temáticas que van a marcar el debate. Es un texto largo, un poquito más breve que el anterior, que la propuesta anterior, pero de todas maneras, si se llegara a aprobar, sería uno de los más extensos a nivel latinoamericano. Recordemos que la campaña ya está pronto a iniciar, a fines de la próxima semana, sí. Ya iniciamos el proceso con todo. Y hoy día vamos a abordar uno de los temas que siempre genera debate, diría yo, incluso durante las campañas presidenciales, tiene que ver con la reducción del número de parlamentarios. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema? Ahora, yo creo que aquí hay consenso, ¿no? Hay algunos consensos, hubo debate dentro del Consejo, finalmente se llegó a una cifra de 138 en el caso de los diputados, que nunca se entregó la razón exacta de por qué eran 138, había distintos cálculos. Vamos a revisar parte de este debate en el informe que preparó Diego Quesada. Fue uno de los temas que más tensionó al Consejo Constitucional, cuyo debate fue seguido con atención 120 kilómetros a la costa en el Congreso en Valparaíso. Hablamos de la reducción del número de parlamentarios. En abril de 2015, la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que ponía fin al sistema binominal, la que traía consigo el aumento de 38 a 50 senadores y de 120 a 155 diputados, con la idea de mejorar la representatividad. En la propuesta de nueva Carta Magna, el número de diputados disminuye a 138. Esta propuesta no solamente está dirigida a reducir el número de parlamentarios, está destinada sobre todo a mejorar el nivel de la política. Menos y mejores parlamentarios y un Congreso que funcione mejor, poniendo la atención en las necesidades del país y no en la pugna entre facciones políticas como hemos visto a lo largo de los últimos años. El número de parlamentarios que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados es
digamos, el mínimo que podríamos tener, y de hecho deberíamos tener más si queremos pensar en que esté representado efectivamente ese Chile plural que estamos tratando de, digamos, representar en el Congreso. El número de 138 a mí me parece que es un número absolutamente arbitrario, no hay cómo justificarlo. Además de achicar la Cámara Baja, el texto contempla un nuevo mapa electoral, reduciendo el número de diputados por distrito. Si actualmente, dependiendo de la zona, hay distritos que pueden elegir entre 3 a 8 diputados, el artículo 56 de la propuesta contempla que sean electos entre 2 y 6. El redistritaje será tarea del servicio electoral. Aquí no hay un cálculo de mejoramiento de la democracia, de la eficiencia del Estado, de resolver los problemas políticos entre la relación del Parlamento y el presidente. Aquí lo que hay es claramente el objetivo de ser la hegemonía política en la sociedad y en el Parlamento. Aquí lo que se está haciendo es ordenarle al CERVEL que rediseñe la estructura de distritos con un criterio estrictamente de relación con la población de cada uno de ellos. En ese sentido, aquí no hay nadie que esté saliendo beneficiado más que el país y los chilenos, que vamos a poder avanzar hacia una mejor política que ponga la atención en las necesidades del país. Para ingresar a la Cámara de Diputados subirían los requisitos. Los partidos que aspiren a escaños deberán superar el umbral de 5% de votos válidamente emitidos a nivel nacional. Bueno, por de pronto, los focos van a estar mañana en la entrega, ¿no? La entrega oficial de esta propuesta por parte de la presidenta del Consejo. Es una ceremonia bastante corta, Soledad, 1 hora, sí. Se estima. 8:30 de la mañana, habla la presidenta, habla el presidente Boric, se entrega y termina de esta manera. Es la última vez que se van a ver en esta instancia, por lo menos, los consejeros constitucionales. Ya, y ahora a leer el trabajo. Exacto. Entonces que han hecho, analizar y a cada uno tener su opinión para poder decidir entonces de manera informada, y para eso también está Álvaro Patti. Álvaro, gracias. Vamos a estar acá. Muchas gracias, Sole. Buenas noches. Y esta es una historia que continúa y continúa con dramatismo y con mucha complicación, porque son más de 63 días ya que están sin clases y la crisis de la educación pública en la región de Atacama sigue sin solución. Peor aún, este lunes renunció el director subrogante del Servicio de Educación Local ante graves discrepancias con el Ministerio de Educación. Y atención, porque habló en exclusiva con Tele 13. La noticia de la renuncia forzada del director ejecutivo del SLEP Atacama no cayó bien en el colegio de profesores ni en los padres y apoderados de la región, quienes hace más de 2 meses están movilizados en protesta por las precarias condiciones de escuelas y liceos en la zona. Jimena Sangüesa quedó ahora a la cabeza de la entidad pública en medio de una profunda crisis, tras el anuncio esta tarde de la salida del último director subrogante, Luis Adasme, que estuvo apenas 6 meses en el cargo. El viernes pasado, la subsecretaria de Educación llegó a la zona para desactivar la problemática y asegurar el retorno a clases de 30.000 estudiantes, pero ese intento no tuvo éxito. Se le preguntó a Luis Adasme por qué los victimizados no estaban con el levantamiento de información que habían hecho las comunidades educativas, el donde él evidenció ciertas situaciones y presiones que sufría de la subsecretaría. Presiones que en la práctica implicaban no acoger las peticiones de la comunidad educativa. Esa explicación del director del SLEP Atacama fue un balde de agua fría para el Ministerio de Educación. Tele 13 pudo tomar contacto en las calles de Copiapó con el ahora exdirector, quien rompe su silencio en exclusiva. Yo me encontré con muchas situaciones como esa, personas que son familiares trabajando, y efectivamente las hijas de nuestra actual directora, que acaba de asumir hoy día, estaban contratadas ya. Y ya tendrán que evaluar justamente su situación laboral, porque finalmente su madre va a ser su jefa directa superior. Sobre la crisis del SLEP Atacama, el director saliente es categórico. Tenemos que trabajar cada vez más porque los servicios públicos no estén las familias trabajando. Eso creo que es algo que hace tiempo en este país se pidió que no ocurriera. Adasme evita profundizar sobre la arista penal en esta crisis. Insiste en que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen o no delitos en el contexto de la administración de los recursos para la educación pública de esta provincia. Yo creo que acá hay que esperar justamente que se pronuncie esa autoridad que nos va a indicar finalmente si hubo o no hubo visos de corrupción, de malversación de recursos públicos.
La movilización de las comunidades educativas en Atacama continúa. Exigen condiciones habilitantes mínimas para que los niños vuelvan a clases en escuelas y liceos, mientras desde Santiago el Ministerio de Educación habla de intransigencia y obras en curso. Las posiciones están lejos de llegar a un acuerdo. Esta historia policial es muy impactante, ¿eh? A días de que concluye el juicio en contra del detective de la PDI acusado de efectuar el disparo que mató a su compañera Valeria Vivanco, revelaremos una historia del caso hasta ahora desconocida. Se trata de una quitada de drogas, un homicidio calificado y un parricidio que ocurrieron antes del crimen de la subinspectora. Hoy le vamos a contar detalles inéditos, con registros exclusivos, de lo que estaba investigando Valeria Vivanco el día en que la mataron. Aquí comienza Reportajes de Tele 13 con el informe de Pablo Álamos y Juan Bustamante. El 13 de junio del 2021, distintos medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones para dar cuenta de un lamentable hecho. En La Granja, una detective de 26 años, producto de un disparo, fue gravemente herida, trasladada hacia un centro asistencial, lugar donde, pese a los esfuerzos, perdió la vida. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes, una información de último minuto, porque hoy fue asesinada una joven detective, ya lo mencionaba el candidato Mario Desbordes, hace un instante ella murió, le dispararon desde un automóvil en circunstancias que todavía no están muy claras. El caso de Valeria Vivanco durante meses se transformó en noticia nacional. Hubo vuelcos. Aquellos sospechosos que en primera instancia fueron detenidos terminaron liberados al no tener participación en el crimen. Es una vergüenza nacional, es un asco. Mi hermana murió en manos de su propio compañero. Quedó al descubierto que se escondieron y adulteraron informes por parte de altos mandos de la Policía Civil. Hubo una reconstitución de escena, se acusó y se enjuicia actualmente a uno de sus propios compañeros por haber percutado el arma que pudo haberle quitado la vida. Hasta acá todo más o menos conocido. Lo que nadie ha contado hasta ahora es por qué la detective de la Brigada de Homicidios estaba ese fatal día junto a su grupo en la intersección de calle Las Parcelas con Santo Tomás. Para llegar a esa verdad hay que retroceder en el tiempo. Ese viaje nos lleva hasta este condominio, Barrio España en Puente Alto. Fue acá donde se pensó en un plan que en el papel parecía simple, que efectivamente resultó, pero que tras llevarlo a cabo trajo consigo una traición. Ella es Sapka Hernández Sandoval, tenía 21 años y hasta ese momento no contaba con antecedentes policiales. Supuestamente se dedicaba a la venta de productos importados desde Estados Unidos, pero por cosas que su familia aún no entienden, cambió el rumbo de su vida. La muerte de su pareja la habría llevado por el lado oscuro al narcotráfico. Incluso comenzó a participar de quitadas de droga conocidas como mexicanas, relacionadas con ketamina líquida. El 12 de junio, Sapka se coordinó con otros 2 sujetos para volver a hacerlo, ahora en una casa de este condominio. 1 litro de ketamina, 600 milímetros para ella, 400 para los otros 2 partícipes, Jordan Jiménez y Martín Guerra. Ese día marcaría el destino no solo de Sapka. Súper desilusionada tú. Corriendo a través de los pasajes con bolsas en sus manos, Sapka y Martín. Lo que supuestamente iba a ser una transacción de ketamina se transformó en un asalto. Al proveedor le pusieron una pistola a la cabeza, le arrebataron todo y huyeron. Afuera del condominio en el auto los esperaba Jordan. En las cámaras, en los minutos siguientes se verá al narco afectado por la mexicana pidiendo explicaciones. Hasta allá llegaron más amigos. Otros salieron a buscar en las inmediaciones. La verdad es que son imágenes que poco importan. Lo relevante tiene que ver con lo que sucedía en el interior del auto donde Sapka y sus 2 acompañantes se movilizaban.
Mientras subíamos en el auto me di cuenta que Jordan iba hablando por teléfono, no dándome cuenta con quién, pero me imaginaba que podía ser con Emerson Lara. En ese momento empecé a sospechar del Jordan. Tomamos una rotonda y luego de nuevo por la caletera, hasta que llegamos a una entrada que decía El Rodeo. En un determinado momento de todo ese trayecto me percaté que un auto nos venía siguiendo. El trayecto al que hace mención Martín Guerra en su declaración a la policía pudo ser verificado por la Brigada de Homicidios de la PDI, tanto con la triangulación de antenas telefónicas como también por cámaras de seguridad. Quien lo seguía era efectivamente ese tal Emerson, que se movilizaba en este Hyundai Veloster. Fue víctima de Zabka meses antes. También le había robado ketamina y por eso a su cabeza le puso precio. De ahí se fraguó la traición de quienes acompañaban a la joven de 21 años. Restan 19 horas para que la subinspectora Valeria Vivanco recibiera el mortal disparo. Restan solo segundos para que el homicidio que la detective investigaba ese día ocurriera. Los dos vehículos se estacionaron frente a una empresa. En las imágenes se nota que gente se bajó de los autos, pero lo que sucedió después en los videos no queda tan claro. Pero a quienes estaban ahí no le caben dudas. Nos detuvimos, abrieron la puerta del auto y escuché "bájate". Por eso me paré a mirar lo que estaba pasando. Vi a Emerson con una pistola con la cual apuntaba a la Zabka. Escuché un disparo y paralelamente un grito de la Zabka y el Emerson. Posteriormente le disparó entre 4 a 5 veces más, estando ella al interior del auto del Jordan. En este lugar, el guardia de seguridad de una empresa encontró el cuerpo sin vida de una mujer que claramente había sido asesinada. Tenía 5 impactos de bala, uno de ellos incluso en su cabeza. Ese horrendo crimen era investigado por la subinspectora Valeria Vivanco, justo antes de que encontrara su muerte. ¿Qué hay detrás de ese asesinato? El auto fiscalizado por la hoy mártir de la PDI. ¿Tenía o no que ver? Es algo de lo que hasta ahora no se ha hablado mucho. Y es en ese lugar donde don Emerson efectúa 6 disparos, 5 impactan a la víctima. También voy a dar cuenta en este caso de los peritajes, que se encontraron las 5 vainas y también uno en el auto Kia, que es en el que andaba en este caso la víctima. Y hay más imágenes. La presente imagen se aprecia el primer vehículo blanco donde sale la fuga, incluso con la puerta del copiloto abierta, la cual en unos segundos cerrada por el ocupante. En el vehículo número 1 venía Jordan, Martin y la víctima. Vehículo número 2, según el Ministerio Público, Veloster, Emerson y Dylan. La prensa estuvo en la formalización de uno de los imputados por el asesinato de Zabka y pese a que en la audiencia se dio a conocer cuál sería el vínculo de esa investigación con la muerte de la detective Vivanco, a nadie le llamó la atención. El seguimiento de los autos fue exhaustivo. Se estableció que al menos uno de los vehículos se fue a la granja. La verdad es que cuesta creer que tantos hechos de sangre hayan ocurrido en menos de 24 horas. Al homicidio calificado de Zabka, al Kia color blanco, también lo posicionaron en un parricidio. Luego de llegar a mi casa pasaron 5 minutos y llegó el Jordan en el auto, abrió todas las puertas y me pidió que llamara a un hueón para que lo lavara. Y él se fue a su casa. Llamé a un pastero para que limpiara el auto, él no quiso lavarlo, ya que vio la sangre del Zabka y se fue. Luego volvió el Jordan y me puse a discutir con él afuera de mi casa para luego llegar mi primo y pasar lo que ocurrió con mi padre. Le iba a pegar un disparo a mi primo y le llegó a mi padre. Consultorio Padre Esteban Gumucio de la comuna de La Granja. Restan 17 horas para que detectives de la Brigada de Homicidios se topen con un auto blanco. Algo se supo por ahí, pero comentarios nomás. Pero uno no... Nunca hace el link con lo que pasó. No, al menos yo lo dejamos como anécdota, ¿no? Ya, es complicado meterse también. Claro, pues, ¿no? es complicadísimo. Desesperados, un grupo de 4 personas llegaron cargando en andas hasta las puertas de este consultorio a un hombre. Pidieron una silla de ruedas, lo ayudaron e ingresaron al paciente de inmediato al pabellón. Lo tuvieron que atender de urgencia producto de que con una pistola calibre 45 le habían disparado. ¿Quién? Su propio hijo. ¿Quién? Martín. Los hechos ocurrieron en su casa minutos después del asesinato de Zabka.
Llegamos a la Yungay afuera de mi casa. No hablamos del tema de la Zapka y justo llegó mi primo. Me preguntó qué había pasado y yo le respondí que te metís tú, ofreciéndome al mismo tiempo combos, y en ese instante salió mi papá. Se produjo un forcejeo entre todos, momento en que aproveché para sacarle la pistola a mi papá y mientras estábamos en eso, se me salió un tiro. Mientras familiares esperaban noticias sobre la evolución de la víctima, al consultorio también llegó trasladado por supuestos amigos Martín Contreras. Estaba semi-inconsciente producto de golpes que se había dado en la cabeza tras darse cuenta de que le había disparado a su propio padre. No pasaron más de 10 minutos hasta que se conoció la noticia. La víctima de ese disparo había muerto. ¿Y sabe usted qué hicieron los supuestos amigos del que apretó el gatillo y también era atendido en ese minuto? Entraron, lo sacaron, lo subieron a un auto y lo escondieron por horas. ¿Sabe en qué auto? En ese mismo Kia blanco del que le hemos estado hablando a lo largo de todo este reportaje. Quienes aparecen en estas fotografías estuvieron en algún minuto arriba del vehículo durante la jornada del 12 y 13 de junio del año 2021. Y si piensa que ese mismo auto es el que intentó fiscalizar la detective Valeria Vivanco antes de su muerte, está en lo cierto. Se le inicia un seguimiento a ese vehículo, el cual finaliza logrando interceptar dicho auto en la población Santo Tomás, en la comuna de Tintán, instancia en que resultó fallecida, en ese caso la subinspectora Vivanco, y por eso está relacionado con dicho caso. La foto sacada en un peaje nos reafirmará aquello. Ahí apareció la patente KYDY28. El auto periciado por la PDI tras el fallecimiento de una mártir de la institución KYDY28. Los dos sujetos que se trasladaban en él al momento de que Valeria y su grupo intentaran fiscalizarlos aseguran no haberse dado cuenta que el asiento de atrás estaba lleno de sangre y que este incluso mantenía un disparo, pero sí sabían lo que le había sucedido a Zapka. ¿Podrían ser encubridores de aquel crimen? El tiempo dirá. No mataron a la detective, recuperaron su libertad, pero uno de ellos la perdió tras ser detenido en el marco de una investigación donde más de 20 armas fueron encontradas bajo tierra en el sector sur de la capital. Por el asesinato de Zapka Hernández, al día de hoy hay 4 imputados en prisión preventiva. Ahí está lo que ese día investigaba la subinspectora Valeria Vivanco. Vamos con una información dramática de último minuto, una tragedia que se está viviendo a esta hora en Coronel. Se trata de un incendio en una toma que ha dejado hasta el momento 14 fallecidos. Los detalles los tiene Pablo Becerra, que realmente impacta a la localidad. Vamos con los detalles, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Impacta, Ramón Sole, porque ya tenemos que confirmar esta tragedia. 14 personas, gran parte de ellos niños fallecidos en este incendio que consumió muy rápidamente 2 viviendas en el Cerro Obligado de Coronel, específicamente en la toma de Los Pirquenes, ¿cierto? Estamos con Julio, que fue una de las primeras personas en llegar, usted dirigente de este sector. Julio, ¿cómo fue la situación? ¿Fue todo muy rápido? ¿No pudieron ayudar a estas personas? No pudimos. Intentamos hacer todo, el vecino el Pedro que vive al lado de los vecinos intentaron de poder hacer todo. Cuando yo llegué ya llevaba en milésimas de segundo. Lo más extraño de todo esto es que no sentimos gritos. No escuchamos nada. Fue lo más extraño que nos sentíamos. Nosotros pensábamos que no había nadie. Entonces empezamos a buscar un lugar donde poder ver a la gente, si es que había alguien. Claro, poder ayudar, pero fue muy rápido, fue sobre todo muy rápido. Milésimas de segundo, los vecinos intentando de poder ayudar, bombero llegó tarde, que es lo real, y sé que ellos se demoran en llegar aquí. Es difícil llegar. Es muy difícil llegar, el lazo de allá, el trayecto hacia acá es muy difícil. Pero en sí lo que lamentamos con todo nuestro corazón, de verdad, que es una noticia desgarradora, que yo creo que a la nación entera le va a golpear esto. Le agradecemos su testimonio, Julio. Bueno, desgarradores los testimonios de los vecinos que intentaron ayudar.
Fue en este sector, Sole Ramón, que está resguardado en este minuto por carabineros, donde ya comienzan a realizarse las primeras pericias por parte del laboratorio de criminalística que se registró este incendio que destruyó muy rápidamente 2 casas, donde los vecinos no pudieron hacer nada por rescatar a las personas que estaban al interior, y finalmente se confirma ya por parte del municipio y otros organismos 14 personas fallecidas. Todavía se tiene que identificar. Estamos con Javier Valencia, representante del municipio. Javier, nos confirmaban ustedes hace pocos minutos la lamentable información, ya se informa de 14 personas fallecidas. Sí, así es, muy buenas noches. Una triste jornada en nuestra comuna de Coronel. La verdad es que corroboro la información que tú me das y que está en base a la información que nos entregó la Comandancia de Bomberos de nuestra ciudad. Son 14 personas que han perdido su vida en este incendio, son 8 menores de edad, 6 adultos, son 3 familias que vivían claramente hacinadas en esta vivienda, que se vio consumida por las llamas de manera inmediata. No se sabe. Las causas solamente tenemos información preliminar, es Bomberos quien tiene que determinar cuáles son esas causales. En lo inmediato se puede deber al sobrecalentamiento de una estufa, pero es lo que se pudo observar, pero la información cierta la tiene que entregar Bomberos en este caso. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos también las palabras de parte del municipio en esta tragedia. Ramón, Sole, que les decía yo, se está recién comenzando a investigar, pero lo cierto es que tenemos que confirmar ya esta lamentable información. Gente que estaba habitando en estas 2 viviendas de material ligero que resultan completamente destruidas. Hay muchos niños, de hecho todavía se tienen que confirmar las identidades de los fallecidos, pero es realmente terrible lo que estamos presenciando acá. 14 personas fallecidas en este incendio registrado en el Cerro Obligado de Coronel. La gente está completamente desolada, muchos de ellos intentaron ayudar, no pudieron hacer nada frente a esta tragedia. Ramón, Sole. Qué triste, y en cuestión de segundos asumimos que tal vez se prendió una estufa porque hace frío en el lugar. Exacto, está lloviendo, se va el tiempo, hay un sistema frontal que afecta a la zona sur del país desde hace varias horas, y eso lleva, claro, a refugiarse más temprano, tratar de calentarse, y se producen estas tragedias. Viviendas de material ligero que son rápidamente consumidas por el fuego, Sole, y no se pudo hacer absolutamente nada. Es una enorme tragedia que sin duda entristece a la zona de Coronel y por extensión evidentemente a todo el país. Sin ninguna duda. Vamos a la pausa agradeciendo a Pablo Becerra su completo reporte y regresamos de inmediato porque tenemos otras noticias para compartir con ustedes. Volvemos. La guerra se extiende, sigue siendo dramática. Al menos 200 civiles murieron la última jornada en Gaza y la cifra de fallecidos en el enclave palestino ya supera las 10.000 personas. El asalto del ejército israelí es inminente, aun cuando en la zona quedan 400.000 personas. La Franja de Gaza vivió una de las jornadas más violentas a un mes de la ofensiva de Israel en respuesta a los asesinatos y secuestros de Hamás el 7 de octubre. Se sintió como 1 millón de terremotos, como 1 millón de bombas nucleares. No recibimos ningún aviso, ningún panfleto, nada. Los misiles caían sin parar. Nuestra casa fue bombardeada, la de nuestro vecino y la de al lado. Casas llenas de niños, mujeres y ancianos. El gobierno israelí sigue llamando a los gazatíes a evacuar hacia el sur de la franja, pero los constantes bombardeos no dan garantía ni siquiera en las zonas que deberían ser seguras. Talat hacía su turno en un hospital de Rafah cuando descubrió los cuerpos de su esposa y sus 4 hijos. Israel intensificó sus ataques las últimas horas con 450 bombardeos. Ya son más de 10.000 fallecidos en Gaza, entre ellos 4.000 niños y 2.600 mujeres, según el Ministerio de Salud de la franja gobernada por Hamás. Gaza se está convirtiendo en un cementerio. Cada día cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos. En 4 semanas han sido asesinados más periodistas que en cualquier otro conflicto en 3 décadas. Han sido asesinados más trabajadores humanitarios de Naciones Unidas que en cualquier otro conflicto. El camino a seguir es claro. Un alto el fuego humanitario ahora. El secretario general de la ONU también llamó a liberar a los 240 rehenes israelíes en poder de Hamás, pero se teme que muchos más civiles mueran en medio de los bombardeos y feroces combates terrestres dentro de la franja que Israel ya logró dividir en 2.
El ejército israelí y sus tanques alcanzaron la semana pasada la carretera de Saladino, la principal vía que une el norte y el sur de la Franja de Gaza, para luego ocupar la ruta costera de Al-Rashid. El gobierno de Netanyahu llama a los gazatíes a huir al sur de la línea de Wadi para aislar el norte de Gaza, pese a que sus tropas ya sitiaron esa zona y la ciudad de Gaza. Unos 400.000 civiles están en medio del fuego cruzado. Israel afirma que los campos de refugiados de Jabalia y Al-Shati son el principal bastión de Hamas y mostraron imágenes de los supuestos túneles y bases del movimiento islamista bajo el hospital de Al-Shifa atacado el viernes. Su director lo niega y explica que el recinto médico está abierto a inspecciones de la ONU. No habrá un alto al fuego sin el regreso de nuestros rehenes. Sáquenlo completamente del léxico, se lo decimos a nuestros enemigos y a nuestros amigos. Seguiremos hasta que ganemos. Pese a las negociaciones in situ del jefe de la diplomacia estadounidense y la alta tensión en Cisjordania y en la frontera con el Líbano, el premier israelí se niega a detener su ofensiva en Gaza. Yo creo que se ha dicho mucho, quizás hasta el cansancio, que tenemos ese síndrome como de pérdida al haber terminado con los Juegos Panamericanos, pero ya vienen los Panamericanos y tenemos muchas cosas aún que decir. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramón? Sí, muy buenas noches. Es momento de balances y vamos a comenzar con una medallista de oro de Chile, Valentina Toro, que se dio el tiempo para escoger, para hacer su balance, ¿no? Para hablar de sus otros deportes predilectos, naturalmente de su especialidad, su arte marcial, el karate, una de las reinas del Team Chile con ese sufrido oro alcanzado. Fue la penúltima medalla de oro de Chile. Acá está Valentina Toro y sus predilectos en Santiago 2023. Bienvenida, Valentina Toro Meneses, al Club de las Mejores. Hola, soy Valentina Toro y soy campeona de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en karate. Con solo 23 años fue una de las figuras de estos Juegos. Estuvo en el 13 y no desaprovechamos la oportunidad. Le preguntamos cuáles fueron sus 3 momentos favoritos del Team Chile en Santiago 2023. El primero fue porque fue el primer oro que viví. Estaba viendo ahí, almorzando en mi casa con mis papás. Fue el de la Fran Crobeto. Fue tan adrenalínico ahí, para allá, para acá. De verdad que cuando la mexicana estaba ahí tirando, yo estaba en el comedor de mi casa así, no, que falle. Y cuando ganó fue tan como, sí, tenía los pelos de punta, escalofríos, quería llorar. Empezaba a tiritar la pera, todo. Así que muy orgullosa de la Fran por su trabajo. Medalla de oro para Chile. El 2, creo que me quedo con la medalla de plata de Martín Vidaurre. Segundo lugar, medalla de plata, Martín Vidaurre. Me gustó mucho lo que dijo cuando quedó medalla de plata, porque creo que es algo que sentimos muchos deportistas. Y también se hizo viral un video donde él salía pedaleando y había un amigo de él con la motosierra y gritaba, ¡dale mi perro! 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 Y estuvimos una semana y media con todos mis compañeros en los entrenamientos, ¡dale mi perro! Estaban compitiendo y le gritábamos, ¡dale mi perro! ¡Dale mi perro! Y así estuvimos todos los días gritando, ¡dale mi perro! Y quedó marcado ahí por el Team Chile, de verdad, de karate. Todos los días está mi entrenador, nos saludamos, ¡buena mi perro! ¡Dale mi perro! Y fue genial. Mi top 1 creo que fue el oro de Rodrigo, el capitán, nos tocó al mismo tiempo, gané yo, súper eufórico. Pero Rorro, el capitán de nuestro equipo, siempre nos da enseñanzas todos los días. Y además se le ha escapado esta medalla ya varias veces, se le escapó en Lima, fue a los Juegos de Toronto y tampoco le resultó. Y ahora que le haya tocado, como que el mensaje que me da Rodrigo es que creo que los procesos hay que vivirlo, te toca cuando te toca, el tiempo ahí de Dios es perfecto y es súper fuerte como en el momento que te llega a tocar, y a él le tocó aquí, en Chile, con toda su gente. Esta medalla es tuya, el karate que le entrega el tercer oro. Los momentos del Team Chile en los ojos de Valentina Toro, una que, sin duda, sabe de lo que habla. Al Club de las Mejores, al Club de las Medallistas. Uno de los valores del deporte es la generosidad. Fíjate que ella no habla de ella, habla de puros compañeros. Bueno, el que ha sido muy generoso con todo el país, que le regala y le va a seguir regalando alegría. La medalla 13. O sea, dicen que va hasta el pesebre en la Navidad porque los van a vender con gorrito de Navidad, Fiu,
este pajarito que es versión marrano en Pomaire, alcancía. Ahí, ya salió el ingenio chileno, ¿viste? Chanchifiu. 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 Y esta fue la primera medalla de oro que recibe una mascota panamericana en la historia. Lo dijo Diana Benelich. Y ya se están gestionando visitas a colegios a lo largo del país, a distintas entidades que pretenden contar con FIU, que fue todo un suceso. Digamos que FIU, para que no se asusten, es también la mascota de los Juegos Panamericanos. No es que cambie de mascota. Así que lo vamos a seguir teniendo. Un suceso lo que ocurrió con este pajarito. Vamos al balance de los Juegos, cosas positivas. El día de hoy se realizó precisamente una evaluación, una voz de parte de la autoridad. Infraestructura deportiva de primer nivel, absolutamente, es el legado, lo que se hablaba. La demostración de que en Chile, naturalmente, hay público para estos eventos. Hablaban de 1.300.000 personas con ticket en mano, un poquito más la que fue a los recintos. Sume la que hubo en las calles, en el triatlón, en el ciclismo mountain bike, en el ciclismo de ruta. Y además algo bien relevante, que no fue el fútbol el que más hinchas llevó, ¿sí? Eran estadios más chicos, si usted quiere, pero el atletismo congregó más asistentes en butaca. No se trata de comparar, no se trata de pelear entre qué disciplinas, se trata de decir que estos Juegos congregaron más gente que Lima, más gente que Toronto, es cierto, con estadios de distinto tamaño, pero todo lo que se hizo fue bien. Y quiero agregar una cosa, el despliegue en transmisiones. Es un desafío para nosotros, los medios. El deporte tiene cabida, algo tan sano como transmitir quién lanza algo más lejos, quién es más rápido. Bueno, el deporte es tan sano que a nivel de cobertura lo transmitieron, imagínense, no son flores para Canal 13, son 3 canales de televisión abierta a todo el país, más las señales de cable, hablan de que el deporte importa y cuando se hace bien, estos son los resultados. Así es que solo buenas cosas para este primer tiempo de Santiago 2023, porque queda el segundo tiempo, Ramón. Los Juegos Panamericanos son menos disciplinas, son menos deportistas, pero revisten la misma importancia y ahí vamos a estar con el Team para Chile. Esto sigue, destacar la capacidad organizativa y romper el pesimismo de muchos que al principio decían que no se puede, que no vamos a llegar, que no va a estar listo esto, que no ha sido un éxito. Solo y eso para es mérito de todos. terminar, hoy día Everton le ganó a la U 2-1, torneo local. ¿Ya? Eso hoy día, el partido que estaba pendiente. Perfecto. Gracias, Nacho. Buenas noches. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que a partir de las 22 horas, Canal 13 está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Volvemos. A muy pocos días de la celebración de sus 45 años, la Teletón entregó detalles sobre sus espectáculos con público e informó la forma en que se pueden conseguir las entradas. Además de las actividades en el teatro de la Fundación, la Teletón, recordemos que va a cerrar con un gran show, esta vez en la Quinta Vergara, y también se jugará un superclásico solidario entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Entérese de cómo conseguir los tickets, que son gratuitos, en t13.cl. Muy bien, y nos vamos. Llegamos hasta aquí con las noticias porque ya llega Tierra Brava. Tierra Brava, no se lo pueden perder, un nuevo capítulo. Que tengamos todos una buena semana. Cuídense, buenas noches. Buenas noches. Chao.